Escuchas la radio cultural de Don Benito y Villanueva de la Serena. Únete a nosotros en Facebook y visita nuestra web www.plaza1.es. No olvides compartir nuestros podcasts y disfruta la programación las 24 horas del día. Plaza 1 Radio, tu radio online. Depentiex, empresa autorizada por el SEPAD para el servicio de ayuda a domicilio. Trabajamos para dar respuesta a las necesidades de personas dependientes y sus familias. Asesoramiento, tramitación y valoración de la dependencia, apoyo en realización de actividades de la vida diaria. Siempre pensado para mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y su familia, con profesionales formados para ello. Ofrecemos servicio para toda la región. Infórmese en los teléfonos 924 090808 y 691 34 74 94 y en calle Alcollarín 44 Bajo de Don Benito. Atención integral a la dependencia. Depentiex. Nos adaptamos a su realidad. Hacha, Higo y Higuera. La marca con sabor a Extremadura. La patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla. La historia que nunca te contaron. La Guerra de la Independencia no comenzó, como muchos creen, con el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid. A nuestro entender, la guerra empezó como muy tarde en el invierno de 1807, cuando 25.000 soldados españoles invadieron Portugal desde Vigo, Salamanca y Badajoz, junto a otras tantas tropas francesas, al tiempo que otro ejército español de 15.000 hombres se ponía en marcha hacia el norte de Europa para ayudar a Napoleón. Sin embargo, en el invierno de 1808 habían cambiado las tornas y una columna británica de unos 6.000 hombres cruzaba la frontera del Caya en dirección a Badajoz. Al mando de la brigada de caballería de aquel ejército estaba Charles William Stewart. Su testimonio es la base de nuestro relato sobre aquellas primeras tropas británicas que entraron en España por Badajoz y atravesaron Extremadura con destino a Madrid, siguiendo el curso del Guadiana. Un programa de José María Gallardo Durán para Plaza 1 Radio, para conocer aquello que sucedió en el lugar donde vives. Podrás escucharlo en podcast siempre que lo desees a través del contenedor de audios de iVoox de Plaza 1 Radio, o también a través de la señal de streaming de plaza1.es los jueves a las 7:30 de la tarde y los sábados a las 11 de la mañana después del informativo. Presenta Adolfo Sánchez. Dirige José María Gallardo Durán. Pues tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega que hacemos del podcast La historia que nunca te contaron. Historia que, como siempre les decimos, estamos contando gracias a la gentileza de don José María Gallardo Durán, que es catedrático y profesor en el Instituto Bartolomé José Gallardo de Campanario. Hoy seguimos con un nuevo episodio dentro de este podcast que, como les decía, llamamos La historia que nunca te contaron, y que nosotros estamos contando porque tiene que ver mucho con Extremadura. Precisamente los personajes de los que tratamos, de los que hablamos, pasaron por aquí en el contexto de la Guerra de la Independencia, y en ese contexto pues se hicieron presentes personajes militares en concreto que del ejército británico pues pasaron por estas tierras y contemplaron cómo vivíamos los extremeños de aquella época, y lo pasaron a sus escritos en inglés, que don José María Gallardo Durán pues se ha preocupado de traducir y desvelar cómo ellos veían entonces la Extremadura de aquel tiempo. José María, muy buenos días, muy buenas tardes, decíamos muy buenas noches, bienvenido nuevamente para abordar otro nuevo episodio de La historia que nunca te contaron. Buenos días, Adolfo. Aquí estamos para lo que haga falta.
Digo que vamos a hacer un pequeño resumen escueto de dónde nos quedamos en el episodio anterior, sobre todo porque ya dimos unas pinceladas de un personaje que en el tema de su carrera militar pues ascendió de manera fulgurante, ¿no? Fue espectacular su ascenso dentro del ejército y después la representatividad que tuvo también en alguna de las cámaras importantes del gobierno de entonces Inglaterra, ¿no? Más que él, su hermano. Él realmente no llegó a tener oficios en el gobierno fuera de alguna cosa de relativa importancia, pero no, fue su hermano Lord Castlereagh, el que realmente sí partió el bacalao durante una temporada, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a recordar dónde lo dejamos. Bien, empezábamos el otro día hablando de Charles William Vane, el tercer marqués de Londonderry, que se llamó hasta 1822 Charles William Stewart, y cambió su nombre al casarse con una rica heredera, y era costumbre en la época que determinados, incluso nobles con un apellido prestigioso, cambiaran su nombre si merecía la pena la familia de la mujer. Charles William Vane fue un noble militar y político irlandés que pertenecía como Wellington a la nobleza protestante que medraba en Irlanda a costa de la población católica fundamentalmente. Nació en Dublín en mayo de 1778 y se educó en Eton, como tantos otros, ya decíamos, como tantos otros políticos y personas importantes y de las élites británicas. Su carrera militar, al menos en los primeros años, fue meteórica, como era preceptivo en la clase social a la que pertenecía. De hecho, cuando llega a España, que tiene solo 30 años, ya es, creo que era teniente coronel o teniente general, ahora lo vemos. Con 16 años entró en el ejército con el grado de alférez del regimiento de infantería McNamara, número 121, que estaba recién formado. El 30 de octubre, fíjate, el 11 de octubre entra de alférez, el 30 de octubre ya es teniente y el 12 de noviembre ya era capitán. El 31 de julio de 1795 fue nombrado comandante del regimiento de infantería número 106. Poco después entró a formar parte del Estado Mayor de Sir Francis Edward Rawdon Hastings, que era conde de Moira, y miembro de la nobleza anglo-irlandesa como él, y con él fue a pelear a los Países Bajos en la guerra de la primera coalición contra la Francia revolucionaria. Y poco después, a las órdenes del teniente coronel Sir Charles Gregan Crawford, fue agregado al cuartel general del ejército austriaco y luchó en las campañas del Rin y del Alto Danubio en 1795 y 1796, resultando herido cerca de Donauwörth, que en español áurico se dice Donaverte, en Baviera. Una cosa hay que decir de Londonderry. Valiente era, es decir, era un tipo arrojado. Más bien porque era arrojado en el sentido de que no veía el peligro muchas veces. Fue ayuda de campo de su tío Lord Camden, que era virrey de Irlanda de 1795 a 1798, y en 1796 cambió el arma de infantería por la de caballería. Y fue nombrado ya comandante de un regimiento de dragones que se llamaba los Irlandeses Reales número 5, y pasó a ser teniente coronel en enero de 1797. Fíjate, es que de alférez en poquitos años pasa a ser teniente coronel, y combatió en la campaña para poner fin a la rebelión irlandesa. Los irlandeses durante el siglo XVIII y el XVII siempre estuvieron intentando quitarse el yugo inglés primero y británico después. Y su regimiento de dragones tuvo muchos problemas de disciplina y de deserciones y fue disuelto en 1791. Pero digo yo que hoy en nuestros días, como bien apuntabas tú, esto sería impensable, ¿no? Que un personaje entrara de esta forma en el ejército y en tan poco tiempo alcanzara los mandos que llega a alcanzar el personaje del que estamos hablando, que por otra parte decimos de él que estamos hablando de él porque fue protagonista en nuestra tierra, ¿no? De ahí el interés que tenemos por presentarle. Claro, él viene aquí a cargo de una brigada de caballería que además era de lo mejorcito que tenía
el ejército británico en caballería, que tampoco es mucho decir. Wellington nunca se fió de su caballería, nunca se fió de los generales de caballería, no opinaba bien de casi ninguno de ellos. Decía que empezaban a correr como si les persiguiera el diablo, y lo mismo corrían otra vez para atrás, y que a lo tonto. Y entonces él siempre se fió de la fiel infantería, y de hecho no tuvo una caballería que se pueda decir importante hasta la batalla de Vitoria, ya al final, casi al final de la guerra. Sí, no, esto se entiende debido a lo que es el antiguo régimen, en el que la aristocracia, pues, por el hecho de ser vos quien sois, pues va subiendo en carreras, en honores, etcétera. Ya está, nada más. Una vez que ya se imponen los exámenes y empieza a haber oposiciones y cosas de este tipo, pues digamos que las clases sociales se mezclan mucho más. Pero en ese momento no. En ese momento no se imaginaba nadie que un oficial de alto rango pudiera ser otra cosa que un noble. Claro. 4 días después de la disolución de los irlandeses reales, pasó a ser teniente coronel del regimiento de dragones ligeros número 18, con el que sirvió en la expedición a Den Helder en los Países Bajos en 1799. En 1800 comenzó su carrera política y fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes de Irlanda, y después del Acta de Unión de 1801, por el que Irlanda y Inglaterra, Escocia, o sea, Irlanda pasa a ser parte del Reino de Gran Bretaña, y así se llamaba, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, pasó a representar a Londonderry en la Cámara de los Comunes en Londres. Ahí decía yo tenía el recuerdo de que había participado en política. Sí, pero bueno, de una forma, digamos, casi todos estos nobles acababan siendo miembros de la Cámara de los Comunes, pero no es como su hermano, que tuvo unas responsabilidades de gobierno y fue un personaje que realmente marca un momento en el gobierno, sobre todo de Lord Liverpool. En 1803 fue nombrado ayuda de campo del rey Jorge III y coronel provisional del regimiento de caballería número 18 de dragones ligeros. En 1807 recibió el nombramiento de viceministro de la Guerra de las Colonias, y Lord Castlereagh, su hermano, era ministro de la Guerra de las Colonias, y los dos hermanos mantuvieron siempre una relación muy estrecha y cordial. Hasta ahí llegamos el otro día. Y ahora nos venimos a España. Sí, porque, como decíamos, todos los personajes que tratamos en este programa, en la historia que nunca te contaron, tienen que ver con nuestra tierra. Este podcast directamente aborda pues la presencia de estos personajes insignes que después, cuando volvieron a Inglaterra, pues se dedicaron a escribir sus memorias. Y aquí está don José María Gallardo Durán para que nosotros, que tenemos tantas dificultades con el inglés, por lo menos este que le habla, pues pueda por lo menos saber cómo nos contemplaban. Las rebajas en Emilia Estilo hasta con un 70% de descuento. Moda para mujer, moda para hombre, a precios económicos y además con la calidad de la ropa hecha en España. No te lo pierdas, aprovecha las rebajas en Emilia Estilo en Don Benito. Centro de Formación Fórmate te ofrece cursos de docencia para la formación, fitosanitarios, carnets profesionales, idiomas, carnet de manipulador de alimentos. Prepárate para ser un gran profesional. Infórmate en Centro de Formación Fórmate, calle Alcollarín en Don Benito, 924 090560. En agosto de 1808, Charles William Stewart, que se llamaba entonces, fue destinado a la península ibérica con el ejército de John Moore. John Moore era escocés. Y además él fue uno de los primeros soldados británicos que llegaron a Extremadura ya en noviembre de 1808, con la columna que estaba al mando de Sir John Hope, que también era escocés, y que tenía órdenes de dirigirse con la caballería, la artillería y parte de la infantería a Madrid para unirse allí con el resto de la expedición de John Moore. Pasaron por Elvas, Badajoz, Mérida, Medellín, Miajadas, Trujillo, Almaraz, Oropesa, Talavera de la Reina y hasta Navalcarnero. No llegaron a entrar en Madrid, porque ahí las cosas se estaban complicando muchísimo en toda España. Que hicieron la Nacional 5. Sí, efectivamente. Se la tragaron enterita. Se la tragaron entera. Aquí quisiera hacer un inciso acerca de la expedición de John Moore. La expedición de John Moore necesitaba varios episodios, pero nosotros lo vamos a dejar. A John Moore, que era probablemente el soldado británico, el general británico más prestigioso en aquel momento, se le dio el cuerpo expedicionario a la península
porque habían llegado las noticias los británicos estaban bloqueando a Francia y España estaba ya metida en la guerra. Por cierto, una cosa, ¿te acuerdas que siempre hemos dicho que si 1807, que si 1808? Todos los historiadores británicos empiezan siempre la guerra en 1807. Charles Oman, William Napier, Robert Southey, todos. ¿Por qué? Porque realmente su implicación empieza entonces. Pero es que la implicación de los españoles también empieza, como demostramos, con las tropas que fueron a Portugal, con las tropas que fueron a Alemania y Dinamarca, también en 1807. Sin embargo, hay una especie de convenio en España de iniciar la guerra en el 2 de mayo de 1808. Pero bueno, John Moore se le prometió que él mandaría en la península ibérica no menos de 35.000 hombres. Porque además de los que estaban en Portugal, llegarían 15.000 más a La Coruña, al mando de Sir David Byrd, y se le aseguró que además recibiría el apoyo de entre 60 y 70.000 soldados españoles, que estarían al mando de dos generales. El general Joaquín Blake, le decían los españoles, Joaquín Blake, porque su familia era de origen irlandés, aunque él era español, y el marqués de la Romana. Vamos a recordarle a nuestros oyentes algo que hemos dicho en episodios pasados, sobre todo para atender también a aquellos que se van incorporando en algún momento a los podcasts, aunque les aconsejamos que escuchen todos los podcasts desde el principio. Sin embargo, tenemos que decir que con respecto a nuestra cercanía con Portugal, el aliado de Inglaterra siempre ha sido Portugal, y Portugal e Inglaterra siempre han hecho muy buenas migas, con lo cual siempre que había problemas o había posibilidades de salir por algún lado, hablábamos de la frontera con Portugal como vía de entrada o escape. Claro. Ellos, los irlandeses, o sea, los portugueses son aliados primero de Inglaterra desde la Edad Media y luego ya de Gran Bretaña. Ellos, ya lo dijimos en un episodio, lo dicen our oldest ally, que quiere decir nuestro aliado más antiguo. Portugal prácticamente siempre, quitando en alguna ocasión, estuvo aliado con Inglaterra primero y luego con Gran Bretaña. Y entonces, claro, o sea, Extremadura toma un protagonismo fundamental en la guerra de la independencia por su cercanía con Portugal. Si no, hubiera quedado como otras zonas de España que quedan así un poco periféricas, ¿no? Pero esa cercanía hace que Extremadura sea un paso continuo. Lo que ocurre es que prácticamente todas las proyecciones que habían hecho, todos los planes que habían hecho los ingleses para el cuerpo expedicionario de John Moore se van al carajo, porque en ese momento ya entra Napoleón como una pisonadora por el Pirineo. Al mando de, unos dicen 200 y pico mil hombres, otros dicen 325.000 hombres. Para la época era una barbaridad. Con números de la Segunda Guerra Mundial es muy poquito, porque cualquier ejército alemán, yo qué sé, en cualquiera de las batallas era capaz de poner en movimiento casi 1 millón de hombres, sobre todo en el frente ruso, bueno, y en todos los frentes. Los números del siglo XX no valen para esta época, pero Napoleón entra realmente arrasando. No hay quien se le resista. John Moore acaba de mala manera en La Coruña. Su expedición se calcula que pierde unos 8.800 hombres aproximadamente, y es capaz de embarcar a 26.000 hombres, de la misma manera que luego ocurre con los 400.000 de Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, poniendo en movimiento la Marina británica era muy poderosa, el ejército empieza a serlo a partir de la Guerra de la Independencia, cuando se empieza a hacer un ejército en condiciones, aunque ya tenían, por supuesto, y habían montado en la India y eso, tenían sus guerras, pero no era igual. No se podían oponer a otros ejércitos continentales, como por ejemplo el francés. Y, pusieron en movimiento no solo a la Navy, no solo a la Marina de guerra, sino a cualquier barco que pudo llegar a La Coruña, para sacar a 26.000 hombres. Mataron los caballos, clavaron los cañones y se fueron. Y bueno, no fue una derrota mayor, lo consideraron casi como una victoria, y además se fueron protegidos por unas tropas españolas que resistieron como pudieron a los franceses en La Coruña, y que solo se rindieron cuando el último inglés ya había embarcado, que es una cosa que no todos los ingleses saben, que el general Alcedo se propuso que los ingleses no murieran allí, y sin embargo ellos sí, claro, murieron muchos españoles defendiendo el hecho de que los británicos, se embarcaran en número de aproximadamente 26.000 hombres. Bien, entonces los dejamos en Navalcarnero porque no entran, y John Moore no apareció porque estaba en Salamanca, y allí se dirigió la columna de Sir John Hope.
John Moore decidió retirarse a Galicia ante la llegada de un numerosísimo ejército francés al cargo del propio Napoleón. Y es bien conocido cómo terminó el ejército de John Moore en La Coruña en enero de 1809. En su retirada a Galicia, la brigada de Charles Stewart, que formaba parte de la retaguardia, tuvo una actuación destacada en los combates de caballería de Sahagún el 21 de diciembre de 1808 y en Benavente el 29 de diciembre de 1808, perdón. John Moore elogió su valor personal y sus dotes de mando, pero pensaba de él que era un tipo muy estúpido. Wellington tampoco, como ya hemos dicho en otra ocasión, no tenía tampoco muy buena opinión de él, en la parte que se refería a su sentido común y a su juicio. Ya digo que yo creo que más que valiente lo que era que no tenía cabeza y te echaba al combate. Bueno, ya te he mandado los retratos que se conservan de él, échales un vistazo para que veas, el tipo era un auténtico pavo real. Sí, además que os lo vamos a ofrecer a todos acompañando este podcast. Pueden además verlos en los enlaces que aparecen en Google Plus, que nos facilita la posibilidad de colgar bastante más imágenes y de esa manera pues pueden ver el tipo del que estamos hablando. Sí. Charles Stewart volvió a la península ibérica en abril de 1809. Él fue evacuado, como los demás, en La Coruña, como general adjunto de Sir Arthur Wellesley, que sería luego el duque de Wellington, primero marqués de Wellington y luego duque de Wellington. Tomó parte en la liberación de Oporto y en las batallas de Talavera de la Reina y Busaco. Ascendió a general de división en 1810, ya con 32 años ya era general de división. Combatió en Fuentes de Oñoro, en el Bodón, en el primer asedio británico de Badajoz y en el asedio y la toma de Ciudad Rodrigo. En 1812 tuvo que volver a Inglaterra por estar enfermo de malaria, contraída, según confesión propia, a orillas del Guadiana. Se puso en camino en febrero y todavía no había llegado a Inglaterra cuando recibió la mala noticia del fallecimiento de su mujer, de su primera mujer, porque con la que cambia el nombre es con la segunda, que murió el 11 de febrero de 1812. Wellington no lo quiso volver a admitir en su ejército. Cuando ya recuperado quiso volver a luchar a España. Esa es la idea que tenía Wellington de él. Al parecer tenía problemas de vista y oído y sus comentarios no agradaban al duque. De hecho, Wellington no le tuvo nunca mucho precio y no comprendía que Lord Castlereagh, su hermano, tuviera en tan alta estima la opinión de Charles Stewart. El caso es que se le concedió la medalla de oro del ejército con 6 pasadores: Sahagún, Benavente, Talavera, Busaco, Ciudad Rodrigo y, curiosamente, Badajoz también, donde no luchó, aunque luchó en el primer asedio. En 1813 ascendió a coronel y fue condecorado con la Orden del Baño y con la Orden Portuguesa de la Torre y la Espada. En 1813 y parte de 1814 fue ministro plenipotenciario y enviado extraordinario a Berlín. O sea, un embajador. Que digo yo que esta gente en las batallas lo que pretendían, arriesgando su vida, siendo como eran nobles y aristócratas y tal, pues era fundamentalmente conseguir prebendas para el futuro y su familia, ¿no? Subir en el escalafón, o sea, aparte de que nobleza obliga, también, ¿no? Que se dice en español. Realmente ellos se echaban para adelante, pues, efectivamente, o sea, a medida que tú ibas consiguiendo medallas y pues, consiguiendo poder, en definitiva, ¿no? Pero es verdad que arriesgaban la vida. Otros lo hacían de otra manera, en las covachuelas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, siendo embajador en Berlín, también fue al mismo tiempo comisionado militar con los ejércitos aliados y tomó parte en las batallas de Lützen, de Bautzen y de Kulm, Alemania, donde resultó herido. Se le condecoró con las órdenes prusianas del Águila Negra y del Águila Roja, que eran las máximas órdenes prusianas, y con la Orden Rusa de San Jorge. Como ves, ya había sido condecorado 5 veces. No, yo te podría decir, estaba pensando que hoy la gente en Facebook cuelga sus fotos de sus viajes turísticos y a dónde ha ido y todo esto, ¿no? Esta gente, si hubiera tenido Facebook, hubiera colgado. Bueno, no me lo quiero ni imaginar. Claro, la pena es que muchísimos que no eran nobles no pudieron. Al fin y al cabo a este le retrataron los mejores retratistas ingleses, que eran buenísimos. Ya lo verás, los retratos son buenos, sobre todo 2 de ellos. Pero claro, hubo muchos otros que fueron auténticos héroes, pero no eran nobles y entonces, bueno, pues queda ahí en algún informe, en algún despacho del general, en alguna cosa. Pero claro, esta gente no, esta gente luego llegaba a Inglaterra y entraba en los orden multitudes, o sea, y luego le hacían esto y lo otro, lo demás allá.
entramos dentro de los últimos 5 minutos de nuestro audio, de nuestro podcast, donde, bueno, vamos terminando y apuntamos lo que vamos a tratar en el próximo programa, para ofrecer ese caramelo que yo creo que todo el mundo pide o solicita una vez que, bueno, pues han estado escuchando, se han enganchado con el personaje y de, bueno, ¿y qué nos vas a adelantar para el próximo programa? Pues vamos terminando con unas pinceladas y tal. Vamos a terminar un poquito la guerra, porque luego ya no nos ocupamos. Al final de la guerra, en junio de 1814, ascendió a teniente general y el rey le hizo, además, barón Stewart. Fue miembro del Consejo Privado del Rey y camarero mayor, que no era moco de pavo. Al tiempo, o sea, por la influencia que suponía, al tiempo fue nombrado embajador en Viena en agosto de 1814 y acompañó a su hermano Lord Castlereagh en las deliberaciones del Congreso de Viena, que estableció un sistema de control para intentar evitar guerras futuras en Europa. Aquí te acordarás que es donde se encuentra con nuestro amigo el Marqués de Labrador. Entonces, solamente te voy a dar una pincelada de lo que era. O sea, los ingleses dicen de Lord Londonderry que era un lady killer, que lo llamaríamos algo así como un rompecorazones. Entonces, pues, fue famoso en Viena por sus aventuras, así como el amigo Labrador no se jaló un rosco. Londonderry mandaba de flor en flor, y además con los mejorcitos que había en Viena en la época, que era toda Europa, porque allí estaba todo Cristo. Entonces, solamente quiero decir que fue embajador en Viena durante 9 años y, según cuenta el conocido historiador británico Adam Zamoyski en su libro que se llama Rites of Peace, Ritos de Paz, la caída de Napoleón y del Congreso de Viena, The Fall of Napoleon and the Congress of Vienna, Charles William Vane hacía el ridículo a menudo en la capital austríaca por su comportamiento grosero. Solía verse borracho y frecuentaba prostitutas públicamente. Y consta, dice Zamoyski, que en una ocasión se peleó en medio de la calle con un cochero a cuyo caballo había dado un puñetazo. Pero no se limitó a frecuentar prostíbulos, sino que, y de eso ya lo dejamos, nos ponemos un poquito en plan reality show, en plan de Gran Hermano, para hablar luego, lo dejamos a ver qué otras hazañas amatorias y románticas tuvo el amigo Londonderry en Viena. O sea que le decimos a nuestros seguidores que no se pierdan el próximo episodio, donde vamos a conocer la parte más delicada de un rompecorazones como fue este militar del que estamos hablando, que bueno, pues que tuvo como contrapartida a nuestro embajador conocido en Extremadura, ¿no? El famoso... Sus enemigos llamaban que iba en plan pavo real, ya lo diremos, en plan pavo real. Pero también hablaremos de una parte oscura de Lord Londonderry, que está en los anales del movimiento laborista y el movimiento obrero inglés, porque como gran propietario de tierras y de minas, desde luego, y por eso además sus contemporáneos muchas veces le critican por sus ideas políticas. También daremos esa parte oscura que tenía Lord Londonderry, como no podía ser de otra manera, en un tipo que lo tenía todo y que no quería perder nada, claro. Conoceremos también esa parte negra de la vida de este protagonista que hoy hemos abordado en este episodio de la historia que nunca te contaron. Ya digo, historia que estamos contando gracias a la gentileza de nuestro amigo profesor catedrático en el Instituto Bartolomé José Gallardo de Campanario, don José María Gallardo Durán. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de la historia que nunca te contaron, y ya sabes que te esperamos pues con muchas ganas para conocer un poco todo esto que nos aventurabas de la historia de Londonderry, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo realmente disfruto mucho grabando estos programas y realmente no es ningún trabajo, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que le tenemos que decir a nuestros oyentes, que le sigan dando al me gusta, que queremos conocer sus comentarios, que nos hagan los que crean convenientes, y que si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cuestión, que nos puedan hacer a través de los comentarios en Facebook o de las redes sociales donde realmente difundimos este programa, pues que bienvenidos sean y que intentaremos atenderles. Nos vemos en el siguiente audio de este podcast, La historia que nunca te contaron. Síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Entren a conocer la programación de Plaza 1 Radio en www.plaza1.es. Un placer haber estado con todos ustedes. Les esperamos en el próximo episodio. Un saludo muy cordial de este también que estuvo y les acompañó, Adolfo Sánchez.
Escuchas la Radio Cultural de Don Benito y Villanueva de la Serena. Únete a nosotros en Facebook y visita nuestra web www.plaza1.es. No olvides compartir nuestros podcasts y disfruta la programación las 24 horas del día. Plaza 1 Radio, tu radio online.